Different roots, shared horizon. This is the space where diverse experiences don't divide us. They expand what's possible. Maria Pacheco, president of Wakami, builds value chains that connect rural communities, especially women, to global markets. Islem Chen Sam, founder and executive director of Proyecto Sanic, leads with the vision of dignified, inclusive work rooted in Maya identity. Álvaro Castillo Monge, board member at Grupo Mariposa, brings corporate leadership and commitment to strengthening education. Let's welcome them to the stage with a warm round of applause. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Está bien que hablemos español? Sí, y si no, hay traductor acá. Pues bueno, qué gusto estar aquí en este conversatorio, que la idea es explorar cómo trascendemos etiquetas y entramos a una visión compartida, ¿verdad? Guatemala decimos que es un país a veces polarizado con divisiones. ¿Cómo rompemos esas etiquetas y cómo creamos un futuro que pertenezca a todos? Pues mucho gusto, soy María Pacheco, cofundadora de Wakami, también parte de la red de liderazgo de Aspen Institute, Cali, la red centroamericana, y ahora parte de Lideremos Guatemala, que es lo que nos tiene aquí hoy, y quiero que Islem y Álvaro se presenten. Bueno, pues muchas gracias, María, y la verdad también a todas las personas que nos están acompañando hoy. Para mí es un total gusto y placer estar compartiendo este panel con dos personas que admiro mucho, que también han sido parte de un crecimiento y parte de mi historia también. Entonces ahorita les vamos a contar un poco más de eso, pero para presentarme, yo soy Islem Chen Sam, soy una mujer maya quiché, originaria de Cantel, Quetzaltenango, tengo 25 años, soy ingeniera administrativa, trabajo en Colgate-Palmolive en el equipo logístico, pero además soy fundadora y directora ejecutiva de Proyecto Sanic, que es un proyecto que busca mejorar la calidad educativa en el sector público. Damos capacitación a docentes, reforzamiento de clases, también hacemos una escuela de vacaciones para enseñar lo que no nos enseñan en el colegio o la escuela, como finanzas personales, programación, plan de vida, cómo buscar becas. Y la educación es algo que ha transformado mucho mi vida, las generaciones alrededor de mi familia, y por eso le apunto a la educación, porque sé que transforma realidades, vidas, familias y una nación entera con el paso del tiempo. Alvarito. Mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí. Como pueden ver, Islem tiene una energía increíble, me transmite esa energía a mí. Y bueno, yo soy Álvaro Castillo, miembro de CBC, la empresa, soy miembro de la Junta Directiva, también pertenezco a la Junta Directiva de Distelsa, pero también estoy metido en la educación, me apasiona la educación, soy presidente de la Universidad del Istmo y a la vez presidente de la Fundación Quinal. Quinal es una institución que lleva educación técnica a gente de escasos recursos, y de verdad que ahí se oyen historias extraordinarias. Pero me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo este panel con Islem y María, que pues es una nave, como le digo yo. Así que mucho gusto y a las órdenes. Gracias, Alvarito. La verdad es que les quiero contar por qué estamos aquí con el programa Liderando Guatemala. Como fundadora de Wakami, Wakami empieza preguntando a mujeres rurales qué podemos hacer que lo cambie todo. Y las mujeres lo que nos dijeron es: si tenemos fuente de ingresos, cambia todo. Y es como empezamos a decir, bueno, montemos cadenas de valor, las pulseras de Volcano, empezamos a hacer una marca que pudiera conectar comunidades rurales con mercados. Pero las mujeres rurales tenían razón, cambió todo. Después de 20 años de trabajar con comunidades, lo lindo ahora es que nos hemos convertido en una comunidad donde lo que nos lleva son los sueños compartidos, pero también una comunidad que comparte desde la vulnerabilidad, desde lo que nos duele, desde lo que queremos hacer juntos y desde qué podemos hacer para cambiarlo todo. Y yo, después de estar 20 años en Wakami, decía, ¿cómo puedo trascender esto? ¿Cómo esta energía se lleva a otro lugar, verdad? Considerando diferentes cosas, ¿verdad? Que María, te vas a meter a político, no, eso creo que no es mi espíritu. Pero conocí Aspen Institute y Lideramos Guatemala, es un programa de Aspen. Aspen lo fundaron un empresario y su esposa de Chicago, que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, encontraron un mundo polarizado y decían, ¿cómo generamos un espacio
que hable de la humanidad, donde los líderes puedan dejar un rato su trabajo y ver qué valores tienen y esos pros y contras de esos valores y pensar en cómo mejoramos como seres humanos. En Aspen tienen diferentes programas y tienen los programas de liderazgo, que son seminarios, 4 seminarios de una semana con un método de diálogo isocrático donde se leen lecturas y cada participante habla desde el yo. Entonces no es como que yo pienso que sector privado, sino yo, María Pacheco, siento esto con esta lectura. Y esos diálogos empezaron en Estados Unidos, 2 personas que participaron ahí, uno lo llevó al África y otro lo trajo a Centroamérica. Y así es como alguien inspirado de uno de estos seminarios lo trae. Y el tema es que los seminarios eran solo en inglés. Y en Guatemala, con la diversidad que tenemos, eso dejaba al 80% de personas fuera. Colombia se vuelve innovador y dice, vamos a hacer todas las lecturas en español, la moderación en español, y yo me pude entrenar ahí hace 3 años, ¿verdad? Y venimos a Guatemala con Silvia Jereda contando, wow, este espacio es espectacular, cómo lo hacemos en Guatemala, y otros líderes de la red de liderazgo centroamericano, guatemaltecos, dijeron, hagámoslo en Guatemala. Y hoy de verdad que yo estoy muy emocionada de compartir qué es lo que hace este programa y cómo lo cambia todo. Este programa ahorita es por invitación, ¿verdad? Y son 20 personas y se busca un mosaico súper diverso. Que no sean gente que se conozcan, ¿verdad? Si todos se conocen, ahí hicimos mal el trabajo. Entonces, yo les quiero preguntar, Álvaro y Shlem, ustedes fueron parte de la primera corte, ni sabían qué iba a pasar. Un día les decimos, ustedes fueron aceptados. La primera reunión en Casa Santo Domingo, llegan y aparecen 19 líderes más. ¿Qué pensaron cuando vieron gente que no conocían? ¿Qué pensaron? ¿Qué etiquetas se pusieron a ellos o a ustedes? ¿Qué fue ese primer momento? Ishlem, si querés. Bueno, definitivamente fue una bonita experiencia, pero a la vez al principio muy impactante, porque justo era como primero muy de... Tengo tanta curiosidad de saber quiénes más van a estar en este programa, ya me aceptaron, ya soy parte de, pero ¿a quiénes me voy a encontrar? ¿Conozco a alguien? ¿No conozco a nadie? Y dije, bueno, vamos, así fue mi experiencia y cuando llego y veo a los otros 19 líderes, fue algo cabal de poner etiquetas, porque es como, este está en política, esta persona trabaja en lo social, esta persona es empresario, o sea, como que las etiquetas de qué hacen cada persona, y creo que algo que nos dejó mucho Lideremos Guatemala es que nosotros no somos realmente lo que hacemos en nuestro día a día, sino nos dejó conocer nuestra esencia y me dejó conocer el corazón de 19 personas más, que eso fue algo totalmente inesperado, la verdad. Al momento en el que yo llegué no esperaba conocer a 19 personas dentro de su corazón, dentro de su esencia. Creo que cuando uno conoce a una persona en un espacio de networking, conoce posiblemente qué hace, qué está haciendo, qué aspiraciones tiene, qué ha hecho antes, pero el verlo desde la vulnerabilidad y dejar justo esas etiquetas que al final yo creo que uno llega y lo primero que piensa es, le voy a poner estas etiquetas. Las etiquetas que yo me puse es como, yo me vi, yo soy la más pequeña, soy una bebé, o sea, como que ¿qué les voy a aportar yo a ellos si yo estoy bien pequeña? Yo en ese momento tenía 23 años, entonces yo decía como, es que estoy chiquita, o sea, miraba a Álvaro y yo decía, ¿qué le voy a aportar yo a Álvaro? Entonces estaba un poco nerviosa y me puse estas etiquetas de estoy pequeña, todavía no tengo tanta experiencia laboral como ellos tienen proyectos increíbles que están haciendo un impacto más grande, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces como que en algún punto sí me llegué a sentir como, ¿qué les puedo aportar? Y con el paso de cómo fue pasando el panel me di cuenta que todos somos valiosos y que todos podemos aportar desde el espacio en el que estemos. Gracias, Shislem. Alvarito, ¿tú qué sentiste? Bueno, yo la verdad que cuando llegué y empecé a ver, sí conocía a algunos colegas empresarios, pero les soy franco, sobre esos colegas empresarios tenía una visión distinta, porque alguno incluso decía, yo, este me cae mal, y bueno, y también empiezo a ver a jovencitas. Y digo yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque estos colegas empresarios también eran mucho más jóvenes que yo. Y yo ahí era el viejo, pues, esa es la pura verdad. Y bueno, dije yo, aquí me deben de estar viendo a mí como este empresario que fue, porque es cierto, presidente de la Cámara de Industria, presidente CACIF, debe ser
explotador, debe ser no sé qué, decía yo, pepitas de aquí, y viendo mujeres indígenas, jovencitas con una energía espectacular. Decía yo, ala, verá qué interesante va a ser esto, porque pues a mí me gusta conocer gente, respeto la dignidad de todas las personas y me encanta, de verdad, hacer que nos conozcamos para que de verdad nos quitemos esos, no sé, esas figuras que nos imaginamos que tienen otras personas que no son ni de nuestra misma ideología, incluso ni de nuestra misma raza, ni de diferente edad. Y entonces les digo, yo después le voy a preguntar a Islem qué imagen tenía de mí cuando ella me vio por primera vez. Y yo te voy a decir la que yo tenía tuya. ¿Lo decimos de una vez? Dele. Bueno, lo primero que yo pensé es fiduciario de la UNIS. Yo primero también pensé, mis hermanos estudiaron en la UNIS un tiempo, entonces pensé, a quienes becan en la UNIS son realmente personas comprometidas con la educación. O sea, como que yo estaba etiquetándolo Bien. Ajá, bien etiquetado, así como realmente merecen las becas. Yo como, de verdad tenemos que apoyar la educación. Luego también sabía que estaba en CBC, entonces para darles una anécdota pequeña que ya se la conté a Alvarito, cuando yo estaba empezando a aplicar a trabajos, yo apliqué a CBC y me rechazaron. Entonces yo como personas como Alvarito me rechazaron en mi primer trainee en CBC. Pero yo tengo talento. Entonces lo tenía también etiquetado como este empresario, también lo miraba así como tal vez un poco capitalista, sí. Y también como un poco explotador, tengo que decir la verdad, en ese momento. Así que estaba en lo correcto yo. Yo cuando vi a Islem, pues dije, bueno, esta patojita, ¿verdad? Porque iba de traje indígena. Dije yo, bueno, aquí de verdad no sé qué edad tendrá 20 y piquito de años, lo mucho. Yo tengo 70 y en ese entonces 72, la madre, ¿verdad? Pero interesante explicar y ver cómo la brecha generacional también es interesante. ¿Qué piensan los jóvenes? Y también transmitir qué pensamos los viejos de los jóvenes y romper esas barreras también. Y dije yo, qué interesante, de verdad, pero no te etiqueté de ninguna manera mala. Fue más duda, Islem. Sí, sí. No, pero fue en general, porque también había muchos demás líderes que, como les digo, estaban en política, entonces ya estábamos como, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Porque a veces no somos afín políticamente a otra persona también, entonces todos nos etiquetamos. Bueno, y ahora preguntarles qué fue para ustedes lo más valioso del proceso. El proceso de Lideremos Guatemala es un seminario de 4 días donde se ven lecturas como Martin Luther King desde la cárcel de Birmingham o la lectura de Desmond Tutu de Sin perdón no hay futuro, y todos hablan. Eso es una semana. Después fuimos 2 días a visitar Maya, un colegio para mujeres jóvenes indígenas en Sololá. Tuvimos un par de Zooms y después terminamos en Cobán con otro seminario. En este proceso que eran 19 participantes, ¿qué fue lo más valioso para ustedes? Dale, Alvarito. Pues miren, la verdad es que espectacular la experiencia. A mí me pareció de lo mejor porque pues yo soy franco y ahí lo dije, yo me considero privilegiado de verdad. Dios me ha premiado más de la cuenta. Y entonces escuchar de verdad todas las experiencias y las vulnerabilidades de la gente que ahí estaba, les digo que impresionante. Entonces eso hace que se rompan cosas, barreras que uno tiene después de escuchar las historias de gente que contrario a mí han tenido unos problemas increíbles, pues. Entonces, cuando uno oye eso y uno se compara con ellos, dice uno, wow, aquí tenemos que hacer algo para todos juntos, salir del cascarón en donde podemos estar y tratar de hacer algo, de unirnos. Todos queremos lo mismo, queremos una Guatemala próspera, desarrollada. Lo que pasa es que no nos conocemos y luego ponemos etiquetas
Entonces, para mí lo más valioso fue el conocer a Islem, el conocer a otras personas que ahí estaban, espectacular, que yo ideológicamente quizás no compartimos, pero uno se da cuenta que la ideología son charadas, pues hay cosas, las más importantes las queremos todos juntos, y yo creo que esa fue una experiencia que yo salí de ahí con una ilusión de verdad de que este ejercicio puede ayudar a que Guatemala cambie. Gracias, Álvaro. Islem, ¿tú? Definitivamente la misma impresión de que creo que rompimos ese estereotipo de que para co-crear tenemos que ser afines, y creo que descubrimos cómo podemos trabajar juntos siendo de diferentes orígenes, de diferentes pensamientos, de diferentes especialidades, y creo que me gustó mucho, como lo mencioné al principio, poder conocer a las personas de corazón, porque al poder ver, tengo bien claro el ejemplo de un líder que tiene pensamientos bien fuertes en X, y yo siempre, yo solo miraba todos sus tweets o sus comentarios en X, y yo decía, qué comentarios tan fuertes, no comparto nada de lo que está diciendo, y lo conozco en persona y literal lo primero que dije yo, no puede ser. Y luego cuando conversamos y platicamos y nos sentamos, logré ver hasta su vulnerabilidad. Y eso era algo como uno de los mayores retos que nos decían, porque por medio de las lecturas teníamos que dejar de ser Islem ingeniera, Islem fundadora, o sea, cualquier cosa que nosotros lleváramos de qué hacíamos no éramos, o sea, éramos qué siento yo en esencia. Y al principio yo pensaba como, no, es que nadie se va a abrir verdaderamente vulnerable acá porque no nos conocemos, ¿cómo se van a mostrar vulnerables con una persona totalmente desconocida? Y descubrí con la primer líder que abrió la vulnerabilidad, nos contó su historia en el tiempo de la guerra en Guatemala, fue muy fuerte. Todos en el espacio en el que estábamos lloramos, porque también recuerdo que nos tenían unos Kleenex, y yo hablé con uno de otros líderes que estaba sentado a la par mía y yo le dije, es que no sé por qué nos están dando Kleenex, no creo que lloremos. Una hora después, todos llorando por ver la historia como una de las líderes que hoy es una persona que también yo admiro muchísimo y que ha hecho mucho por Guatemala y sobre todo también por las mujeres del interior del país, tuvo esa vulnerabilidad y nos contó su historia que uno no le cuenta a cualquier persona, que uno tiene que contar de verdad con tanta confianza, y ella abrió ese espacio para que luego todos los demás pudiéramos contar desde nuestra vulnerabilidad cómo nos hemos construido hoy. Y lo mejor es que ahora todos tenemos esta red en donde podemos trabajar juntos, y creo que todos hemos co-creado después de que terminó Lideremos Guate en un espacio distinto para también como conectarnos, conocer a más personas, y también Alvarito y yo trabajando en la educación. Alvarito, ¿y tú cómo te sentiste compartiendo desde la vulnerabilidad? Porque ahí no eras CEO o ex-CACIF. ¿Cómo sentiste compartir desde ese espacio y escuchar a otros compartir desde ese espacio? No, lo que dijo Islem, ¿verdad? Esa primera persona que se abrió y contó su historia, pero una historia que les digo, yo nunca he escuchado una historia tan fuerte de lo que es una mujer indígena, de lo que había vivido, de lo que había pasado. Y verla después ahí abriéndose y escuchando a otros, y después viendo cómo ella hacía lo que está haciendo, decía yo, wow, impresionante, y sobre todo, no sé, admiré su capacidad de perdón, de verdad, increíble. Yo decía, si a mí me hubiera pasado eso, ¡hala! ¿Qué cosa más espantosa? Entonces, escuchar eso y después verme yo como privilegiado, que ya les manifesté, decía yo, no, aquí esto tiene que ser el principio de algo que haga grande a Guatemala, de verdad. Gracias, Alvarito. Y en este proceso ya vimos las etiquetas con las que empezaron, ¿verdad? Una etiquetando más fuerte que la otra. ¿Qué pasó? O sea, se nota la cercanía, ¿verdad? La calidez. ¿En qué momento tú dijiste, wow, Alvarito, o tú al revés? Yo voy a empezar. Porque, vamos a ver, yo a Islem, pues ahí la conocí. Y en la visita al Colegio Maya,
pues bueno, tuvimos 4 días aquí en Casa de Santo Domingo, ya nos fuimos conociendo, había un ejercicio espectacular, lo resumo muy fácil, pero en parejas uno se iba caminando y escuchaba al otro contar su vida y el otro no hablaba. 20 minutos, 10 minutos después preguntaba qué había entendido y hacía el regreso. Y a mí me tocó con un líder indígena, impresionante. Impresionante, impresionante. Yo lo hubiera tenido casi como un saboteador o no sé qué, y cuando oigo la preparación que tiene, su visión de la Guatemala que todos queremos, digo yo, wow, no me tocó de pareja ella, pero bueno, ese ejercicio lo lleva a uno a abrirse y a respetar a todos. Y me tocó irme en el mismo carro, yo manejando, a la visita al Colegio Maya, ella y otra De compañera Sololá, ¿verdad, también. Maya? Y entonces ahí, pues la verdad es que hasta hubieron aperturas sentimentales, ¿verdad? Contó en lo que estaba pasando con su novio en ese entonces, que entiendo que anda por aquí, ya me contó que se... Ahí está. Bienvenido, te queríamos conocer. Mucho gusto. Pero ahí me participó lo que estaban pasando, que habían roto y todas las cosas. Vale. Bueno, Mucho ahora detalle. me Ya, dice, mucho. Buen confianza. Nuevo capítulo, viene aquí mi novio. Ah, bueno, qué maravilla. Pero bueno, entonces ahí empezamos a hacer como clic. Yo le conté también de mi familia, de qué hacía, de esto, y de verdad fue una cosa muy cercana, de que nos sentimos como identificados. Así que tú contá ahora lo que Sí, sigue. definitivamente ese viaje fue lo que nos unió muchísimo con Alvarito, porque íbamos 3 personas en el carro. Yo creo que las 3 primero hablamos de nuestra vida, de cómo mirábamos en general todo, desde un novio hasta qué estábamos estudiando. Alvarito me contó que tiene una maestría en matrimonios, ¿es verdad? Y entonces yo necesito un consejo. No, creo que ese es el espacio que nos da Lideremos Guatemala, el poder compartir desde lo verdaderamente vulnerable, porque yo creo que definitivamente si yo hubiera conocido a Alvarito en otro espacio no le hubiera contado lo que estaba pasando sentimentalmente, porque eso es como muy personal, muy privado. Y Alvarito me dio muy buenos consejos que al final yo he llevado como a la práctica y ahí en ese viaje no solo vi como a Alvarito como persona, sino también vi lo curioso que es él como en el mundo. Alvarito muy tecnológico también, no sé qué etiqueta le tienen ustedes, pero Alvarito, yo les puedo decir, es súper tecnológico, todo el tiempo con su tablet. Hace un rato estábamos conversando, también Alvarito habla con ChatGPT, o sea, todo lo que tal vez ustedes como que piensan, no, Alvarito fijo no habla con ChatGPT, pues les confirmo que sí habla con ChatGPT. Entonces descubrimos que al final éramos almas muy jóvenes, les puedo decir yo, como con mucho de aventura y de mucha juventud. Y Alvarito dice que yo le contagio energía, pero realmente él también me contagia a mí mucha vida, mucha energía. Siempre que platico con él, no solo aprendo, sino también puedo ver como lo joven, lo alma joven que eres, Alvarito, porque yo creo que ya te lo he dicho antes, tú eres un alma joven y eso es algo que compartimos los dos. Esto es lo que hace posible Lideremos Guatemala, mire. Qué lindo. Y basado en esto que vivieron, porque el tema es cómo construimos país, ¿verdad? Un país que respete la diversidad y que más bien la diversidad sea la fuerza para tener diferentes voces que construyan algo común. Basado en esto que vivieron, ¿cómo creen ustedes que los primeros pasos para construir una Guatemala con una visión común partiendo de la diversidad? Yo creo que lo principal es muy importante replicar muchos Lideremos Guatemalas en todo el país. Pues al final en la corte en la que nosotros estuvimos sí teníamos personas del interior, sé que ya hubo una segunda corte donde también hubieron, pero creo que aunque el efecto sí está siendo digamos bastante, porque creo en nuestra corte fueron 20, en la siguiente corte no estoy segura cuántos 22 fueron. o 23. 22, o sea, llevamos teniendo como más líderes sumados al programa, pero creo que definitivamente es algo que nosotros tenemos que llevar a todos los espacios donde estemos, porque creo que todos nos etiquetamos, a donde vayamos ya empezamos a etiquetar y nos etiquetamos,
Y eso nos enseña Lideremos Guate, que lo importante es que sí podemos trabajar, porque todos pensamos es que mi idea de Guatemala no es la misma que va a ser la de un empresario o no va a ser la misma de alguien de los 48 cantones, y luego en ese grupo rompimos todo ese estigma y nos dimos cuenta que es el mismo. O sea, todos queremos una Guatemala próspera, con educación, con trabajo, donde todos podamos desarrollarnos en todas nuestras habilidades, porque hasta artistas han habido, en donde pues sea de calidad y que sea aquí en Guatemala, porque creo que es mucho algo que dice Marco Santil, que es una persona que yo admiro mucho, es el sueño guatemalteco. Porque el sueño guatemalteco es aquí, en Guatemala, en donde nosotros podemos ser y desarrollarnos. Y yo diría que eso definitivamente es replicar muchos Lideremos Guatemala y aprender, y hacer una invitación a cada uno de los que están acá a poder trabajar con alguien con quien pensarían que no pudieran hacerlo. Porque así se unen los impulsos, y así como mi pasión es la educación para poder transformar Guatemala, y la de Alvarito también, hemos descubierto en el grupo que la pasión de alguien más va a ser la tecnología, de alguien más va a ser el desarrollo económico, de alguien más va a ser la política, pero todos tenemos esta misma visión del sueño guatemalteco. Gracias, Islem. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, ahí entre los participantes había un patojo que participa en un partido político, un movimiento que se está gestando. Yo había tenido la oportunidad de conocer ese movimiento de antes, y digo yo, qué maravilla que en este espacio de Lideremos Guatemala también estén presentes estos jóvenes que quieren hacer de la política una cosa distinta a la que estamos viviendo. Y entonces, pues eso me ayudó también. Aquí hay alguien presente también de ese grupo. Digo yo, hay que apoyar a estos patojos, de verdad. Son jóvenes con una ilusión que dice uno, esto es lo que puede cambiar Guatemala. Y así, cada uno en su campo, en la educación, en la política, en N cosas, en el deporte. Entonces, si de verdad nosotros nos quitamos etiquetas, nos acercamos a conocer de qué se tratan las cosas y vamos conociendo lo que cada uno hace, pues se interesa uno en ir haciendo alianzas y buscar cómo podemos replicar cosas o hacer que esas cosas caminen mucho más rápido. Extraordinario esfuerzo este. Gracias, Alvarito. Y aquí tenemos varios Cali Fellows que levanten la mano, y varios de Lideremos Guatemala. Ay, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, si quieren saber más, pregúntenles. Y aprovechando que tenemos aquí a alguien más de Liderando Guatemala, Nacho, tú quisieras compartirnos, porque en el momento que él participó fue un momento súper duro. Sí. Lo invitamos. Te invitamos. Bravo, Nacho. Para los que no lo conocen, Ignacio Lejárraga en ese momento estaba dejando de ser presidente de CACIF. Ya se imaginan la imagen que todos tenían de él. 2023. Son mentiras, Eso. Nacho, son mentiras. Perdón que te llamé así, pero creo que… Preparado no estaba, pero ahí vamos. Sí. Dale, dale. Bienvenido. Ay, gracias. Pues tal vez, chicas, este sí suena. No, tal vez el caso que mencionaba un poco Álvaro, a mí me tocó ver todo el tema de los bloqueos, y uno de los líderes de los bloqueos era compañero nuestro de Lideremos Guate, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Gracias a Dios al final los bloqueos también se lograron resolver, porque hubo diálogo entre los que estaban promocionándolo y nosotros que estábamos tratando de que no hubiera, ¿verdad? Pero no llegamos de cero, pero ahí realmente terminamos teniendo una relación y una hermandad muy, muy grande, ¿verdad? Y la verdad que fue una experiencia increíble en ese sentido. Gracias, Nacho. Sí, pero fue lindo ver cómo gente tan diferente, cuando hizo el walkie-talkie Alvarito con este líder indígena, al final estábamos en un café, yo me tomé una foto mental, los dos así, tan cerca, el otro enfrente, y aquella hermandad que surge de cuando compartimos desde adentro y no desde afuera, ¿verdad?
Y tal vez, Alvarito, una pregunta para ti. Nosotros empezamos, los líderes de Cali y Guatemala empezaron este proyecto sin muchos fondos. Dijimos, hagamos una cohorte y la meta es como Colombia, ¿verdad? Llegar a que hayan muchos líderes que sepan cómo dialogar con otros, cómo escuchar, aunque sean tan diferentes. Termina el seminario en Cobán, el segundo, y nos dice Alvarito, yo quiero financiar la siguiente corte completa. Con Silvia solo nos vimos así como Silvia Hereda, como los milagros suceden, porque esto en chiquito no logramos mucho. ¿Qué movió en ti esto, Álvaro, para tú decir, yo quiero apoyar? No, la verdad es que ya hasta me emocioné, pero de verdad que no, lo que ahí se vive es transformador, de verdad. Y dije yo, bueno, esto hay que replicarlo. Entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto? ¿Y cómo hacen? Y esto y el otro. Y entonces hasta el fin fue saliendo un numerito ahí que yo dije, esto hay que prenderle fuego de alguna manera. Y dije yo, bueno, lo privilegiado que he sido yo, tengo que ser el primero en dar el paso. Así que le dije a las señoras de aquí, yo financio la próxima. Y bueno, a mí de verdad les voy a ser franco, yo pido dinero para otras cosas, para la universidad que estamos construyendo principalmente. Y mucha gente ya ni me contesta el teléfono porque ya saben para qué los estoy llamando. Pero me dio muchísimo gusto porque aparte después de haber financiado la segunda corte, me pidieron que hiciera un almuerzo en mi oficina para invitar a amigos empresarios y contarles de esto. Y sí me contestaron el teléfono, gracias a Dios. Llegaron y fue una maravilla, porque cuando uno cuenta esto de verdad a gente que puede de verdad prenderle fuego, más fuego a esto, se ve que se puede. Ahí la gente se prendió, empezaron a aportar, y bueno, ya se está armando la tercera corte, y aquí yo les digo, miren, aquí deberíamos de hacer 4 cortes por año, 4 cortes por año. Que es lo que está haciendo Colombia, 6 ¿verdad? cortes por año. Entonces, si 4 cortes por año lo hacemos por 5 años, vamos a tener 20 cortes, por 20 son 400 personas, que estoy seguro que cambiamos Guatemala. Gracias, Alvarito. Y tenés aquí a alguien de la segunda corte que está aquí, María René. Así que, ¿cómo encadena? Empieza el cambio. No sé si alguien tiene una pregunta o algo más que ustedes quisieran agregar, lo abrimos a este espacio, pero yo les digo, para mí como queriendo hacer algo por Guatemala, pensar que desde ser moderadora, porque uno de moderador no tiene voz, si uno va con una opinión de quién es quién, ya hace mal el trabajo, ¿verdad? Y uno cree que va neutro y todavía no va tan neutro, ¿verdad? Pero es rico saber que es cuando nos quitamos todas esas formas de pensar que nos volvemos neutros y nos abrimos a lo nuevo, ¿verdad? Entonces, para mí ahora es delicioso, digo yo, estar en un programa donde es solo facilitar las otras voces, escuchar, y como esas nos cambian a todos y a los moderadores también, ¿verdad? Entramos con miedo y también como, ay, moderar a él va a ser difícil, ¿verdad? Y cuando vemos que ellos se abren, también es un trabajo súper, súper lindo desde ser neutro y desde no tener opinión. No sé si ustedes quieren. Yo quisiera agregar algo muy importante ahora que mencionaste la moderación. Yo creo que en algunas de las finales lecturas tuvimos un momento impactante en donde nuestras moderadoras nos dejaron. Y fue muy fuerte porque estábamos en una lectura en donde también estábamos reflexionando de nuestra vida, del legado que queremos dejar. Y fue una lección muy buena porque nos abrió el espacio para que luego nosotros pudiéramos moderar nuestro propio grupo, después de haber sido moderados por un buen tiempo y por varios foros o por varios espacios. Nos toca moderarnos ahora nosotros, tenemos un grupo, seguimos en contacto, seguimos moderándonos, tal vez ya no con las lecturas, pero sabemos ahora que estamos uno para el otro. Gracias. Nacho, ¿tú quieres agregar algo? Sí. Oye, ya que venís aquí. La verdad es que muy agradecido con Cali y con Lideremos Guate, porque
fue una oportunidad increíble y es una invitación al final de las cansadas. No, no es que yo me apunto y ya me escogieron, sino es una invitación que le dan a uno. Pero tal vez, hablando de 400, ¿verdad? Y ya aquí casi que tenemos 100, pensar en que todos tengamos esa oportunidad, pues tal vez no va a ser tan factible de entrada. Pero lo que sí tenemos la oportunidad todos los días es de que una persona a la cual creemos no podemos hablarle, porque yo soy de derechas y él es chairo, porque él es indígena y yo soy otra cosa. O sea, eso quítenselo de la cabeza. Es impresionante, absolutamente impresionante cómo todos queremos lo mismo por este país. Ya, de veras. O sea, por supuesto, siempre hay más de algún ser ahí que dice uno, ojalá que emigrara, ¿verdad? Tal vez a El Salvador ahí los tienen bien guardaditos, pero realmente es un país que es lindo y todos queremos lo mismo. Y lo que nos falta a veces tal vez es quitarnos esos miedos de hablarle a alguien que sea totalmente diferente. Yo tuve un asesor mientras estuve en CACIF y nunca se me va a olvidar la frase, y me decía, su trabajo es hablar con distintos y distantes, y es lo que le toca a cada uno de ustedes, independiente de que puedan o no entrar a una corte. Gracias Nacho. Y o sea que el cambio, ¿tú crees que para forjar esta visión empieza con acercarnos a gente que piensa muy diferente y quitarnos un poco esos filtros? Absolutamente. Y yo creo también que compartirlo. Una frase que yo compartí que Alvarito se va a reír ahorita es el no miedo a la funa. Yo le enseñé la palabra funa a Alvarito. Alvarito no sabía que era funar. Y yo le decía, es de verdad que lo cancelen a uno y que digan tantas cosas de uno. Yo creo que lo principal y la invitación también que lo acaba de decir ahorita Nacho es no le tengan miedo a la funa. Siéntanse con una persona que ustedes dirían, fijo, me funan, me cancelan si yo hago algo con esta persona. No saben lo rico que puede ser posiblemente no van a ser iguales, no van a pensar lo mismo y tampoco van a dejar de sus pensamientos como atrás, pero simplemente van a poder co-crear juntos. Eso es lo que yo les diría. No miedo a la funa y co-creemos juntos. Gracias. Alvarito. Pues yo, lo último que puedo decir es de verdad que haber conocido a gente como Islem, a Nacho pues ya lo conocía, pero otros líderes, de verdad, no pensamos tan diferente, de verdad. Y entonces yo creo que en la medida en que nos quitemos esos paradigmas, esas imágenes que tenemos de otras personas y esa frase que dijo Nacho, es lo que tenemos que hacer, de verdad. Este país tiene tantas cosas que depende de nosotros cambiarlo. Y yo creo que vamos por buen camino. Gracias, Alvarito. Pues con esto terminamos. Sí, Henry. Yo también te digo que a mí abrirme no me cuesta, te soy muy franco. Yo trato siempre de ser muy transparente y lo que siento lo digo y respeto mucho el escuchar. Yo creo que el escuchar y no simplemente estar en una conversación en donde yo estoy hablando o a mí me están hablando y yo estoy pensando qué le voy a decir de regreso a sino saber escuchar las vulnerabilidades de los otros y darse hacia los otros, abre corazones. Yo te diría que se crea el ambiente para eso, ¿verdad? Eso es lo que realmente es la magia de cómo dirigen los seminarios y demás. Y volviendo a ese ejemplo, ¿verdad? Con este líder que les digo yo, indígena, a los 12 nos murió alguien importante de manera violenta cuando teníamos 15 años.
y al final de las cansadas, cuando terminamos de hablar del tema, nos fuimos a dar un abrazo que de veras todavía lo recuerdo y lo siento, ¿verdad? O sea, lo que les quiero decir es, se abre el ambiente, ¿verdad? Y tal vez eso es lo que cuesta más en la calle, uno lograr que se genere ese ambiente, pero creo que uno al final de las cansadas también es responsable de tratar de crear las condiciones para que la gente se abra y al final se logra. Gracias, Nacho. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Una. Tal vez alguien solo que le dé micrófono para… Bueno, solo compartir, porque es una experiencia muy similar, digamos, en un tema de ese tipo. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo por el sector turístico organizado, de participar en el Centro de Estudios Estratégicos que existía, no sé la mera verdad si existe todavía, pero fue para la firma de la paz. Entonces fue muy, muy interesante poder interactuar con militares, con guerrilleros, con partidos políticos, con centros empresariales, iban todos los, también los centros de pensamiento, universidades, diferentes temas, y fue interesantísimo, muy similar a la experiencia que tuvieron ustedes. Igual en la firma de la paz me tocó estar en la Comisión de Lugares Sagrados, y ahí estábamos los dedicados al tema de turismo, los que eran científicos, arqueólogos, doctores en arqueología, y estaban todos los sacerdotes mayas, ¿verdad? Y cómo al final uno se encuentra como ser humano, ¿verdad? Más que, digamos, más que las diferencias, ¿verdad? Interesante. Muchas gracias por compartir. Creo que tenía alguien una pregunta más, ¿tú? Ya no dice, perdón. Bueno, aquí lo terminamos. Aquí hay Lideremos Guate 1, Lideremos Guate 2, hay Cáliz. Acérquense a ver esta metodología espectacular de Aspen Institute y de Cali. Y gracias a todos. Y yo súper feliz de tener un trabajo que me permite que cada día crezca la esperanza por Guate, por gente como ellos. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Espérate.